Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar una de las aplicaciones más importantes de la derivada y es el estudio de la derivada de una función para determinar los intervalos de crecimiento, los máximos y los mínimos sin necesidad de trazar la gráfica. A partir de la ecuación de una función y utilizando la derivada, podemos establecer dónde va a decrecer, dónde va a tener máximos y mínimos. Primero tenéis que recordar una cosa, y es que como la derivada de una función en un punto es lo mismo que la pendiente de la tangente en ese punto, si yo sé el valor de la derivada, voy a saber si la pendiente es positiva o es negativa y por tanto si la función crece o decrece. A ver, cuando la pendiente sea positiva vamos a tener una recta de este tipo. Por ser la pendiente positiva, la recta va a ser creciente y entonces en ese punto o en ese intervalo la función va a ser también creciente. Por el contrario, si la derivada en un punto es negativa, es porque la pendiente es negativa y por tanto la recta es decreciente. Y la función también va a ser decreciente. ¿Qué ocurre cuando la derivada es cero? Bueno, cuando la derivada es cero, la recta no va a tener pendiente, con lo cual la recta tangente va a ser constante. Eso lo vais a ver aquí mejor. La recta tangente a la primera de las dos funciones en el punto A es esta que os estoy trazando en verde. Es una recta constante y por tanto su pendiente es cero. Y si la pendiente es cero es porque la derivada es cero. En este otro caso de aquí, en el segundo, ocurre lo mismo. La recta tangente es constante, es decir, la pendiente es cero y eso es porque también la derivada es cero. De modo que para buscar dónde crece, dónde decrece, lo primero que hay que buscar es dónde cambia. ¿De acuerdo? Dónde tenemos una constante, dónde tenemos un máximo o un mínimo. También tenéis que tener cuidado en las funciones en las que no existe la función en algún punto. Por ejemplo, una función en la que tengáis una asíntota vertical. Si tenéis una asíntota vertical, vamos a suponer en el 3, pues ¿qué ocurre? Que la función ahí no existe y por tanto no podemos ver que la derivada ahí sea cero. Pero sí que podemos ver el signo de la función a un lado y al otro de este caso del 3. Si a este lado la función derivada es positiva y al otro lado la función derivada es negativa, pues eso será porque la función a este lado crece y a este lado decrece. Así que lo primero que hay que hacer es derivar la función, ver dónde se hace cero y ver también en qué puntos puede no existir la función. Vamos a hacer algún ejemplo para que sea más sencillo todo esto. Bueno, empezamos con una función polinómica de grado 3, que es muy sencillita. Y como he dicho, lo primero que tenemos que hacer es derivar. Derivamos la función, que es muy sencilla, sería 15x² menos 10x. Como es una función polinómica, el dominio es R y no tenemos ningún problema, ni asíntotas verticales, ni ningún punto en el que no exista. Con lo cual, lo siguiente que hay que hacer es la derivada igualarla a 0 y ver dónde podemos tener máximos o mínimos. En este caso, como es una ecuación de segundo grado muy sencilla porque además es incompleta, la resolvemos muy rápido. Vale. Tenéis dos soluciones, primer valor 0 y segundo valor 10 quinceavos, que si lo simplificáis podéis simplificar entre 5 y os saldrían 2 tercios. Vale, pues entonces tenemos que en el 0 y en el 2 tercios vais a tener o un máximo o un mínimo. Vais a tener ahí un punto de inflexión. Vale. Pasamos aquí. Lo que vais a hacer ahora es situar estos dos puntos que os he dicho, el 0 y el 2 tercios, donde sabéis que la derivada es 0
lo que tenemos ahora que ver es qué ocurre con la derivada en el resto de intervalos. Entonces, cogemos la derivada que teníamos, que era 15x² menos 10x. Vamos a calcular el valor de esta derivada en cada uno de estos intervalos. En cada uno de estos intervalos. A ver qué ocurre aquí, qué ocurre aquí, qué ocurre aquí. Cogemos un valor de este intervalo de aquí, uno sencillito, como puede ser el -1. La derivada en el -1, pues vale, en este caso 25. No hace falta calcularlo, pero sí que hace falta ver el signo, mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner que aquí es positiva la derivada. Ahora cogemos un valor que esté aquí, en este intervalo que acabo de borrar. Entonces tenéis que coger un valor que esté entre 0 y 2/3. 2/3 pues es 0,6 periódico, con lo cual podéis coger un medio, 0,5, como lo veáis. Bien, la derivada en un medio pues es 15/4 menos 5. Y esto, pues si hacéis las operaciones, os va a salir que es menor que 0. Con lo cual, en este segundo intervalo, la derivada es negativa. Y en el último intervalo, podéis coger el valor 1, que es sencillito también, y os sale 15 menos 10 mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos visto lo que hace la derivada en cada uno de estos intervalos y lo que hace también en el 0 y en el 2/3. Los signos de la derivada os van a decir cómo es la función en cada intervalo. En el primero, positiva, pues la función crece. En el segundo, negativa, decrece. Y en el último, positiva, vuelve a crecer. De modo que al contestar a la pregunta vosotros tendréis que decir que la función crece en... y vamos poniendo los intervalos. Menos infinito 0 y 2/3 infinito. Decrece en 0, 2/3. Por otra parte, tenemos que calcular el máximo y el mínimo en el caso de que los haya. En este caso, pues tenéis que el 0, lo veis aquí arriba, a un lado crece y a este lado decrece, es un máximo, en el 0 tenemos un máximo, y en el 2/3, por aquí decrece, por aquí crece, pues en el 2/3 tenemos un mínimo. Lo único que hay que hacer es calcular la segunda coordenada, porque un punto, si os acordáis, tiene dos coordenadas, la primera y la segunda. Vale, voy a borrar todo esto de aquí, que espero que lo hayáis entendido sin ningún problema, y vamos a calcular la segunda coordenada del máximo. Para la segunda coordenada, simplemente tenéis que sustituir la primera, que es el 0, en la función. ¿De acuerdo? Acordaos que la función era 5x² menos 5x². Entonces la función en el 0, pues vale 0, porque si sustituimos vale 0. Y la función en el 2/3 vale 5 por 8 27avos menos 5 por 4 novenos. Si reducís esto a común denominador, que es 27, pues tenéis aquí 40 y por aquí 5 por 4, 20, por 3, 60. Es decir, menos 20 27avos. Vale, para contestar a la pregunta, f tiene, ya hemos dicho que en el 0 lo que tenía era un máximo. Tiene un máximo en 0, 0 y un mínimo en 2/3 menos 20 27avos. Vale, lo que os he puesto en naranja sería la respuesta al problema y todo lo demás pues como lo tendríamos que ir haciendo. Si queréis ver si esto está bien o no, lo que podéis hacer es meter la ecuación de la función en algún visor gráfico, por ejemplo GeoGebra o algo así, y podréis ver que obtenéis esto de aquí, ¿de acuerdo? Una cosa así.
Bueno, aquí os aparecen los puntos de corte con los ejes el 0, 0 y el 1, 0, pero eso no nos hacía falta ahora calcularlo. Pero bueno, para que veáis que sale el máximo donde hemos dicho en el 0, 0 y el mínimo pues aproximadamente a ojo se puede ver que está en torno al 2/3 para la x. Otro ejercicio que os he propuesto aquí es este, porque esta otra función, como veis, tiene un problema en el dominio y es que pues el dominio de esta función sería r menos el 1, porque como veis ahí va a haber una asíntota vertical. Entonces este punto que os digo, en el x igual a 1, habría que situarlo en nuestro estudio. Os voy a explicar cómo se hace este tipo de ejercicios. Primero deriváis, igual que antes. Aquí veis que es una división, un cociente, de modo que la derivada del numerador 0 por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo sería 1 por el de arriba sin derivar, y el de abajo al cuadrado, ¿vale? Bien, cuando intentáis buscar máximos y mínimos en esta función, la igualáis a 0, bien, acordaos que al resolver este tipo de ecuaciones, pues os ocurre esto de aquí. No tienen solución. Vale, ¿esto qué me dice? Pues esto lo que me quiere decir es que no va a tener ni máximo ni mínimo. Pero a la hora de estudiar crecimiento y decrecimiento, lo puedo y lo tengo que hacer igual y además tengo que meter este punto de aquí, porque aquí vamos a tener un problema, porque vamos a tener una asíntota. De modo que ahora lo que hacemos pues es situar en nuestra recta simplemente el punto donde hay una asíntota que es en el 1. Os podéis hacer una rayita así vertical para que vosotros os acordéis de que ahí no va a haber máximo ni mínimo. Simplemente va a haber una asíntota. Pase lo que pase a los dos lados. Y ahora, al igual que antes, tenemos que coger un valor de este intervalo y otro valor de este intervalo y ver qué ocurre con la derivada. Bien, voy a tomar primero el valor de este intervalo, el más fácil, el 0, y sustituimos en la derivada. Acordaos, para ver si crece o decrece hay que verlo siempre en la derivada. Sustituimos en la derivada y sale menos 1 entre 1 negativo. De modo que por la izquierda del 1 la función va a ser negativa. Perdón, decreciente. La derivada es negativa, la función es decreciente. Por el otro lado del 1, por ejemplo el 2, si sustituimos sale menos 1 partido 1 también. Negativo. Al otro lado de la función también voy a tener, al otro lado de la asíntota, perdón, también voy a tener que la función es negativa. Esto no es nada raro, ¿eh? No os puede estar pareciendo raro porque a veces pensáis que si a un lado crece, al otro lado tiene que decrecer, pero eso no tiene nada que ver. Pensad que en el 1 no existe la función, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Bueno, entonces, como no hay ni máximo ni mínimo, lo único que tenéis que hacer para terminar este ejercicio es contestar f decrece en menos infinito 1, 1 más infinito. Y ya estaría. Podéis poner no tiene máximos ni mínimos. Y bueno, sí que también podéis poner que tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Y si no, si solo se os pide crecimiento y máximos y mínimos, el ejercicio ya estaría. Lo mismo, si metéis esta función en un GeoGebra o en cualquier otro editor gráfico, pues vais a obtener esto de aquí. ¿Vale? Que como podéis comprobar, pues tiene una asíntota vertical en x igual a 1, decrece por su izquierda y también decrece por su derecha. Y así pues también comprobáis que lo tenéis bien hecho. Bueno, os pongo un pequeño recordatorio aquí de los pasos que hay que hacer para este tipo de ejercicios. Primero, calculáis la derivada. Después buscáis dónde se anula la derivada y si no existe la función en algún punto también lo tenéis que poner. Después, estos puntos donde se anula la derivada y donde no existe la función, los colocáis en una recta
y entonces estudiáis el signo en cada uno de los intervalos. Y para calcular máximos o mínimos, pues hay que sustituir en la función el primero de los valores para calcular la segunda coordenada del punto. Espero que más o menos os quede todo claro y bueno, pues ya sabéis que podéis ver el vídeo todas las veces que queráis.